Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángelo, defende-nos sin proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia. Por el autor, el Padre Matías Gaudrón, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Es un libro con preguntas y respuestas para comprender la crisis que ha atravesado nuestra Santa Iglesia Católica y sigue atravesando hasta el presente. Crisis doctrinal, moral y en la fe. Porque un católico instruido jamás será confundido. Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia. Capítulo 3. El Magisterio de la Iglesia. ¿En quién reside en la Iglesia el poder de enseñar con autoridad? Es decir, con poder magisterial. El magisterio eclesiástico reside, por derecho divino, en el Papa, para la Iglesia Universal, y en los obispos, para sus diócesis. ¿Cómo reciben el Papa y los obispos esa autoridad? El Papa es el sucesor de San Pedro, y los obispos son los sucesores de los apóstoles, a quienes nuestro Señor Jesucristo mismo constituyó en doctores supremos de la fe. Ellos han recibido de Dios la tarea de anunciar a sus súbditos la doctrina cristiana y de velar por conservarla en toda su pureza. En cierto modo, continúan la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien, después de su ascensión, ya no está visiblemente entre nosotros. Mencionó nuestro Señor claramente este poder magisterial transmitido a los obispos. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. A quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza.
Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 16. Esto vale también para los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Es infalible el magisterio eclesiástico? Sí, el magisterio eclesiástico es infalible, pero para ello son necesarias ciertas condiciones precisas. Si éstas no se cumplen, los obispos y el Papa pueden cometer errores. Una declaración o una homilía e incluso una encíclica pontificia o un texto conciliar no son necesariamente infalibles. Solo lo son las afirmaciones para las que se reivindica la infalibilidad. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando en cuanto supremo doctor de los pueblos, eleva una verdad al rango de dogma que obliga a todos los fieles. En este caso, la asistencia del Espíritu Santo está asegurada al Papa, de forma que no puede equivocarse. Los teólogos atribuyen generalmente al Papa el privilegio de la infalibilidad en otros casos, por ejemplo en las canonizaciones, en las leyes generales de la Iglesia o cuando se hace eco de todos sus predecesores. Están expuestas claramente las condiciones en las que el Papa es infalible. Las condiciones en las que el Papa habla infaliblemente están muy claramente expuestas por el Concilio Vaticano I, que definió precisamente esa infalibilidad pontificia. El concilio enseña lo siguiente: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. ¿Qué puede destacarse en este texto del Concilio Vaticano I? Leyendo atentamente este texto del Concilio Vaticano I, se advierte que las condiciones de la infalibilidad pontificia son 4. Atención. Primero, el Papa debe hablar cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, es decir, no como doctor privado, sino en cuanto cabeza de la Iglesia, comprometiendo explícitamente, en cuanto a cabeza de la Iglesia, explicando su suprema autoridad apostólica. Segundo, la cuestión sobre la que se pronuncia debe ser una doctrina sobre la fe y costumbres. Tercero, esta doctrina no debe ser solo enseñada. Y explico. El Papa debe declararla obligatoria mediante un acto de autoridad. Significa que define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina debe ser sostenida. Y cuarto, esta voluntad de obligar debe dirigirse a la Iglesia Universal. Es esencial la manifestación de la voluntad de obligar a toda la Iglesia para que un acto del Papa sea infalible. Sí, la manifestación por el Papa de su voluntad
de obligar a toda la Iglesia a creer un punto de doctrina o de moral es necesaria para que la infalibilidad esté comprometida. Ese acto de autoridad es incluso el elemento esencial de la definición ex cátedra. ¿Cómo manifiesta el Papa esa voluntad de obligar? El Papa manifiesta su voluntad de convertir en obligatoria una doctrina en la Iglesia, declarando claramente que quienes la rechazan ya no tienen la fe católica y por tanto están fuera de la Iglesia. ¿Puede el Papa usar su infalibilidad para imponer novedades? La infalibilidad pontificia está toda ella al servicio de la conservación de la fe, que, como hemos visto, es inmutable y necesaria para la salvación de las almas. El Vaticano I enseña lo siguiente: no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles o depósito de la fe. ¿Es frecuente la definición solemne, infalible, de una verdad de fe? La definición solemne de una verdad de fe no es muy frecuente. Muchos papas jamás han utilizado ese poder. Solo hay un caso en el siglo XX. La definición fue por parte del Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, acerca del dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. ¿Cómo manifestó el Papa Pío XII su voluntad de obligar en la definición del dogma de la Asunción? El Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de Nuestra Señora declarando en la Constitución Apostólica, que lleva por nombre Munificentissimus Deus, en la cual dice lo siguiente: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Por eso, si alguno lo que Dios no permita, se atreviese a negar o voluntariamente poner en duda lo que por nos ha sido definido, sepa que se ha apartado totalmente de la fe divina y católica. ¿Cuándo son infalibles los obispos? Los obispos son infalibles en dos casos. El primero, cuando proclama solemnemente una verdad de fe en un concilio ecuménico, en unión con el Papa, su jefe supremo. Todos los antiguos concilios ecuménicos proclamaron de esta verdad de fe. Es importante en este caso que el Papa apruebe esas decisiones, aunque no es necesario que él mismo esté presente en el concilio. Un concilio cuyos decretos no fuesen aprobados por el Papa no podría considerarse infalible. Segundo, los obispos son igualmente infalibles cuando, dispersos por toda la tierra, son unánimes al enseñar una verdad como perteneciente al depósito de la fe. Es el caso de los artículos generales de la fe, que se enseñaron desde tiempo inmemorial en toda la Iglesia, sin ser cuestionados.
¿Cómo se denomina estas dos formas de infalibilidad de los obispos? Primeramente, una afirmación infalible del Papa o de un concilio se denomina juicio solemne. Es un acto de magisterio extraordinario o solemne de la Iglesia. Y segundo, la transmisión infalible de la fe por los obispos dispersos se denomina, por el contrario, magisterio ordinario universal. ¿No bastaría una única forma de infalibilidad? ¿Por qué hay dos? En tiempo normal, la enseñanza común de los obispos, es decir, del magisterio ordinario universal, es suficiente para conocer con certeza las verdades de la fe. Pero en tiempos de crisis, cuando los obispos se oponen entre sí o simplemente dejan de emplear su autoridad para recordar la verdad revelada, ya no se puede recurrir a este criterio. Es preciso, para deshacer la crisis, un acto del magisterio extraordinario, es decir, un juicio solemne pronunciado por un concilio o por un papa. ¿Puede poner un ejemplo? Todos los cristianos creían con certeza en la presencia real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor en el sacramento de la Santa Eucaristía, mucho antes de que fuera solemnemente definida. Sin embargo, la negación de esta verdad por los protestantes hizo necesaria su definición solemne por el Concilio de Trento. De hecho, los ataques de los herejes suelen ser para la Iglesia la ocasión de definir solemnemente una verdad. ¿Qué ventajas tiene sobre el magisterio ordinario universal un juicio solemne? El juicio solemne de un papa o de un concilio tiene la ventaja de resolver una dificultad doctrinal mediante un juicio único, de autoridad incontestable, mientras que el magisterio ordinario universal remite a una multitud de actos planteados en términos y contextos distintos por los diferentes obispos. Su discernimiento es, por tanto, más difícil. ¿Qué es exactamente el magisterio ordinario universal? El Papa Pío IX aporta la siguiente definición. Las materias que se enseñan como divinamente reveladas por el magisterio ordinario de toda la Iglesia extendida por el orbe, y por ende, con universal y constante consentimiento, son consideradas por los teólogos católicos como pertenecientes a la fe. ¿Qué expresa esta definición? Esta definición expresa que, al igual que las enseñanzas del Papa, la enseñanza universal de los obispos, que componen el magisterio ordinario universal, solo es infalible con determinadas condiciones. Para que un punto de doctrina sea infaliblemente cierto en virtud del magisterio ordinario universal, ¿no basta entonces que todos los obispos del mundo sean unánimes, aceptándolo en un momento dado? No basta que todos los obispos adopten simultáneamente cualquier nueva teoría para que se convierta en infalible. La infalibilidad del magisterio ordinario universal solo puede aplicarse a una verdad. Primero, que se refiere a la fe o a la moral. Segundo, sea enseñada por los obispos con autoridad, es lo propio del magisterio. Y tercero, de forma universal y unánime. Cuarto, y como divinamente revelada a los apóstoles, o necesaria para conservar el depósito de la fe, y por tanto como inmutable y obligatoria. Si estas condiciones no se satisfacen,
No hay infalibilidad. Así pues, solo una doctrina que los obispos enseñen como revelada a los apóstoles y transmitida hasta nuestros días por la tradición puede gozar de la infalibilidad del magisterio ordinario universal. Sí, solo una verdad que los obispos enseñen unánimemente con autoridad, como perteneciente al depósito de la fe, o necesariamente ligada a él, puede estar garantizada por la infalibilidad del magisterio ordinario universal. ¿A qué se debe esta condición? El magisterio no fue instituido para revelar nuevas doctrinas, sino solamente para transmitir las verdades ya reveladas a los apóstoles. Es esta transmisión y no eventuales añadidos que les serían extraños, lo que protege la infalibilidad. ¿Qué responsabilidad le corresponde a los obispos en la actual crisis de la Iglesia? La crisis de la Iglesia es una crisis de los obispos, dijo el cardenal Sepper. Entre los 4,000 obispos de la Iglesia Católica, los hay ciertamente que quieren ser católicos y servir a la fe, pero en la mayoría de ellos, la fe está muy maltrecha. En vez de defenderla, dejan hacer a los sacerdotes y profesores que niegan abiertamente una o varias verdades de fe. Más aún, incluso les respaldan. Muchos obispos sostienen ellos mismos posiciones incompatibles con la fe y la moral católicas. ¿Puedes citar algunos ejemplos? En Francia, el cardenal Lustiger, arzobispo de París, fallecido en el año 2007, enseñaba públicamente que los judíos no tienen necesidad de convertirse al cristianismo. El proselitismo hacia ellos no tendría ningún sentido. Igualmente, Monseñor Doré, arzobispo de Estrasburgo y antiguo decano de la Facultad de Teología del Instituto Católico de París, negó que los judíos puedan ser considerados infieles y ciegos por haber rechazado a Jesucristo. No son ellos quienes se tendrían que convertir, sino al contrario, según este obispo, los católicos, que han usurpado su lugar al considerarse el nuevo Israel. ¿Puede dar otros ejemplos de obispos que traicionan la fe católica? Por desgracia, abundan. En el año 2001, la Comisión Doctrinal de los Obispos de Francia animó públicamente a leer la Biblia de la editorial Bayard, subrayando, entre comillas, su fidelidad profunda a la revelación divina. Pues bien, esta edición de la Biblia niega la historicidad de los hechos recogidos en los evangelios. En el año 2003, el obispo de Limoges, Monseñor Dufour, declaró desde el púlpito lo siguiente: no sabemos si Dios existe. No lo sabemos con una certeza científica, pero lo sabemos por la fe. Ahora bien, San Pablo y la Iglesia enseñan que la existencia de Dios puede ser conocida con certeza por la razón, incluso sin la fe. El 6 de noviembre del año 1997, durante una conferencia en Berlín, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Karl Lehmann, denominó a Lutero
como el doctor común, título habitualmente otorgado por la Iglesia a Santo Tomás de Aquino. ¡Qué barbaridad con esta destrucción, estimado oyente! La lista de estos ejemplos podría alargarse. Es bastante larga. Es un hecho, desgraciadamente, que numerosos obispos contradicen artículos de fe fundamentales. ¿Tiene también la responsabilidad del Papa en la actual crisis de la Iglesia? ¿Tiene responsabilidad en esto? Como ya hemos recordado, una de las características de la crisis actual de la Iglesia es que la están llevando a cabo altas autoridades de la Iglesia. Los papas han favorecido esta crisis. Primero, apoyando a los teólogos modernistas. Segundo, con opiniones defendidas por ellos mismos y acciones incompatibles con la fe católica. Y tercero, obstaculizando el trabajo de los buenos sacerdotes defensores de la fe católica. ¿Tiene el Papa Juan XXIII una parte de responsabilidad en la actual crisis? Juan XXIII, durante los años 1958 a 1963, es el Papa que hizo estallar la crisis larvada desde hacía varias décadas. A pesar de las voces que le advertían del peligro, convocó el Concilio Vaticano II. Su aggiornamento se convirtió en la consigna para una inversión sin límites y para la introducción del espíritu del mundo en la Iglesia. ¿Realmente se le puede reprochar a Juan XXIII la convocatoria del Concilio Vaticano II? Más que la convocatoria misma del concilio, se le debe reprochar a Juan XXIII la finalidad y el espíritu de esta convocatoria. En el discurso de apertura del concilio, el Papa Juan XXIII, tras haber recordado que la Iglesia no ha dejado nunca de condenar los errores, continuó con lo siguiente. Atentos. En nuestro tiempo, sin embargo, según el Papa Juan XXIII, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas falaces, opiniones y conceptos peligrosos, que precisa prevenir y disipar, pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres, aún por sí solos, están propensos a condenarlos. El Papa se oponía así a los profetas de calamidades, como ellos les llamaban, y pensaba que los errores desaparecían solos, como la niebla ante el sol. ¿Qué hay de condenable en estas declaraciones? Este ingenuo punto de vista no tiene relación alguna con la realidad. El budismo, el islam y el protestantismo son errores que existen desde hace siglos y no han desaparecido por sí mismos. Al contrario, se expanden cada vez más ante el hecho de que hoy la Iglesia rechaza condenarlos. En la misma Iglesia, a pesar de las previsiones optimistas del Papa Juan, la verdad no ha resplandecido, sino que por el contrario,
se han difundido multitud de errores. ¿Hay otros ejemplos del pacifismo del Papa Juan XXIII? Monseñor Lefebvre, miembro de la comisión preparatoria del concilio, fue testigo de un episodio aún peor. Al ir a elegir a los expertos del concilio, les sorprendió encontrar en las listas, contrariamente al reglamento, al menos 3 sacerdotes que habían sido condenados por Roma por su doctrina. Al finalizar la reunión, el cardenal Ottaviani se acercó a Monseñor Lefebvre y le explicó que habían sido un deseo expreso del Papa. El Papa quería en el concilio expertos cuya integridad de fe estaba bajo sospecha. ¿Cuál fue la actitud del sucesor de Juan XXIII, el Papa Pablo VI? El Papa Pablo VI, años 1963 a 1978, que continuó el concilio tras la muerte de Juan XXIII, apoyó claramente a los liberales. Nombró a los cardenales Döpfner, Suenens, Lercaro y Agaguinian como los 4 moderadores del concilio. Los 3 primeros eran liberales bien conocidos. El cuarto, una personalidad de poco relieve. No se opuso Pablo VI durante el concilio a los obispos liberales, sobre todo durante la denominada por ellos Semana Negra, en noviembre de 1964. En ocasiones, Pablo VI frenó a los liberales extremistas, pero generalmente favoreció a los liberales moderados. El 7 de diciembre de 1965, declaró a los obispos congregados para la clausura del concilio lo siguiente: la religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condenación? Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades humanas, y son tanto mayores cuanto más grande se hace el Hijo de la Tierra. Ha absorbido la atención de nuestro sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. ¿Qué debemos pensar de esta declaración? Se la puede comparar con la consigna de San Pío X en su primera encíclica, y cito lo siguiente: es preciso, por todos los medios y al precio de cualquier esfuerzo, arrancar por completo esa monstruosa y detestable inequidad propia de los tiempos que vivimos, en virtud de la cual el hombre sustituye a Dios. Y ya en la encíclica de San Pío X, Es Supremi Apostolatus, el Santo Papa designaba antiguamente como un carácter propio del anticristo el hecho de que el hombre,
con una temeridad sin nombre, ha usurpado el lugar del Creador, elevándose por encima de todo lo que lleve el nombre de Dios. Y hasta tal punto que, completamente impotente para escuchar en sí la noción de Dios, se sacude el yugo de su majestad y se dedica a sí mismo el mundo visible a modo de templo, en el que pretende recibir la adoración de sus similares.